Hoy quiero hablarles de la palabra de Dios valorada. La palabra de Dios valorada. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Todo el capítulo está tomado en cuenta en este mensaje el día de hoy, pero el versículo 1 yo quiero que usted lea conmigo de inicio. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Puede decir amén cuando ya lo tenga. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Bien, ¿ya lo tenemos? Amén. Bueno, dice ahí la bendita palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Que el Señor añada bendición a esta palabra. De veras que me interesa tanto el poder ver este pasaje de la palabra. Lo hemos tomado muchas veces para hablarle a los jóvenes o en temas de jóvenes, y vemos y animamos a los jóvenes a oír la voz, a un joven que estuvo sirviendo como lo fue Samuel desde los inicios de su vida, y poder estar sirviendo, ministrando en el templo. Pero hay algo aquí bien importante y que impacta cuando leemos, y si lo entendemos en nuestros términos, de que la palabra de Jehová, dice, en aquellos días escaseaba. La palabra del Señor escaseaba, dice. Y luego dice que no había visión con frecuencia. Dios ha hablado desde el inicio. Dios se comunicó con Adán y Eva desde el inicio. Lo que usted tiene en su Biblia, en su celular, es Dios hablándole. O sea, cada vez que leemos la Biblia, escuchamos a Dios. Por lo menos debemos de verlo de esa manera, de que Dios nos habla a través de su palabra, y lo hemos propuesto siempre de esa manera. Dios nos habla a través de su palabra cuando la leemos, y nosotros le hablamos a Dios cuando oramos. Es así. Y entonces por eso siempre cuando se habla de un devocional, se habla de que tengamos la Biblia y que oremos, ¿verdad? Porque entonces estamos haciendo esa relación con Dios, donde Él nos habla a través de su palabra y donde nosotros le hablamos a través de la oración. Entonces Dios siempre se ha comunicado con el hombre y ha buscado la forma siempre. Tuvo una forma de comunicarse con Adán y Eva, pero después de ello el Señor empezó a buscar formas de comunicarse con el hombre, creo que de la manera en que el hombre pueda comprender, pueda entender. Pero en esta ocasión estamos hablando de un tiempo donde el pueblo de Israel siempre necesitó escuchar la voz de Dios, y Dios lo hacía a través de profetas, a través de hombres de Dios que estaban en comunión con Él, y Dios les hablaba. Pero en este caso era a través del sacerdote. Era un tiempo donde Dios le hablaba al sacerdote. Ya había pasado el tiempo venía el tiempo de los jueces, donde Dios siempre habló a través de un profeta, pero en este tiempo era el sacerdote el que estaba, se supone, escuchando siempre la voz de Dios. Entonces usted me podrá decir, bueno, era el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el sacerdote con nosotros? Bueno, déjeme decirle, mi querido hermano, varón específicamente, que usted es el sacerdote en su casa. Y usted es el que tiene los oídos siempre abiertos para escuchar la voz de Dios, o escuchar la voz de parte de Dios, lo que Él quiere o lo que Él anhela para su vida, para su familia. Entonces vea, el grave problema acá es que la palabra de Dios no era valorada, y por eso Dios, aunque hablaba, no era tan común. Porque las veces que vemos ahí que Dios está hablando, lo que Él está hablando es juicio. O sea, sí había una voz de Dios, pero no era tan común. O sea, no había un profeta aquí, no había alguien más escuchando la palabra, el sacerdote no estaba escuchando, los sacerdotes no estaban escuchando la voz de Dios. Y entonces la palabra de Dios era poco valorada. Y fíjese que cuando este término se da de que escaseaba,
Dice un comentarista que es una palabra que nos da la idea de algo sumamente caro o de gran precio. Claro que sí, siempre la palabra de Dios va a tener un gran valor, por lo menos debe ser para nuestra vida. Debemos valorarla. Por eso yo le decía, ¿verdad? Levante su Biblia o vea, o si quienes traen Biblia, porque la palabra de Dios debe ser valorada desde allí. Desde ahí debemos de valorar la palabra. Antes se respetaba mucho lo que era la Biblia. Se respetaba bastante lo que era la Biblia. No le digo que ahora no, o sea, me refiero a que la gente tenía la Biblia en alta estima, pero ahora como que no valoramos esa misma parte y menos escucharla. Pero vea, entonces, esto es de gran precio y de eso estoy hablando. Cuando se habla de que escaseaba, era de que dice este comentarista, algo muy apreciado generalmente escasea, dice, porque todos lo buscan. Ahora, tampoco era que el pueblo de Israel anduviera buscando la palabra de Dios, porque de seguro Dios hubiera hablado o le hubiera hablado a través de alguien. La palabra del Señor era escasa al final, o sea, la voz de Dios, porque no había gente que quisiera escucharla. Y ahí es cuando podemos hablar de que la voz de Dios puede ser escasa. Dios siempre está dispuesto a hablar. Dios siempre está dispuesto a dar dirección. Dios siempre está dispuesto incluso a disciplinar, ¿verdad? Siempre. Pero todo depende de los corazones, de cómo puedan estar. Ahora, yo le quiero hablar de las consecuencias. Las consecuencias de cuando no hay palabra de Dios. Y fíjese que cuando la palabra de Dios no está, o cuando escasea la palabra de Dios, hay desorden en la familia. Cuando no hay palabra de Dios en casa, hay desorden, hay una familia desordenada, hay una familia que no está viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Hay gente que se está perdiendo dentro de la casa cuando no hay palabra de Dios en una casa. Y ahora podemos ver la vida de Elí, el sacerdote. ¿Cómo el Señor le llama la atención a él? Yo me preguntaba por qué el sacerdote, por qué dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue, como decía hoy la canción, verdad? ¿Cuándo fue que nos alejamos? ¿Cuándo fue que él se alejó? ¿Cuándo él dejó de escuchar la voz? ¿Cuándo sus oídos fueron tapados para ya no escuchar la voz de Dios? Pero la reprimenda de Dios es fatal en realidad. Cuando Dios le señala y le dice que sus hijos no están siendo disciplinados prácticamente, porque sus hijos andaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo a lo que él quería. ¿Y sabe qué? Se movía la codicia, el egoísmo en el corazón de estos muchachos, y el pecado, la fornicación, lo dice la Biblia. Ellos iban y tomaban de las ofrendas lo que no debían de tomar. Ellos estaban tomando para sí todo aquello que no les pertenecía. Estaban profanando realmente los sacrificios. Y el Señor trae sentencia. Hubo un juicio. El Señor prácticamente los sentencia a muerte. A él, a sus hijos y a su descendencia. No iba a haber más sacerdocio en esa casa. Cuando la palabra de Dios no está en nuestra casa, siempre hay desorden, porque nuestros hijos no saben a quién honrar, no saben a quién servir. Es por eso, mi hermano, que es importante que nos reunamos un día a la semana para orar, para enseñarle a nuestros hijos a orar, que ellos sepan que podemos comunicarnos con Dios. ¿Sabe que a los chicos a veces no les gusta, verdad? Y orar, ay, orar, ¿verdad? Es que orar, no, ¿para qué? Sí, con los adolescentes, no, hombre, es que es mejor la serie, es mejor la película, ¿verdad?
Sí, y con los más grandes es que la novia, es que tengo que salir con los cuates, pues, ¿verdad? Porque entonces mala onda si los dejo por allá, me están invitando, ¿verdad? Y a veces las cosas suceden de esa manera. Pero cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos la palabra, les enseñamos que debemos comunicarnos con Dios y debemos de honrarlo todos los días, siempre. Y entonces traemos orden a nuestra casa. No les digo que en algún momento ellos no van a ser tentados, que van a ser angelitos y van a volar. No, pero ellos van a poder hacerle frente a este mundo tan complicado en el que estamos viviendo. Había una casa desordenada, lamentablemente, en la vida de Elí. Y si usted puede ver allí conmigo, vamos a ver el pasaje que estamos leyendo acá, Primera de Samuel. Solo déjeme ir aquí a este pasaje. Necesitamos que Dios esté hablando en nuestra vida. Necesitamos que Él sea el que guarde nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El que dirija la vida de nuestros hijos. Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a ver si llego yo por aquí. A veces nos traicionan estos aparatos, ¿verdad? Pero yo sé que nos ayudan bastante, ¿verdad? Cuando los necesitamos. Dice aquí: pero Elí, estoy leyendo Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. Entonces vea, Elí le dice a sus hijos: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, el pecado que ellos cometían pues no tenía mayor trascendencia. Entonces dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, después podemos ver cómo Dios, cuando le habla a Samuel, porque Dios le habló a Samuel específicamente para poder sentenciar el juicio. Si aquí dice que Dios o Jehová había hacerlos morir, había resuelto hacerlos morir, la sentencia ya estaba dada. Ahora, mis hermanos, debemos de poner nuestro corazón en la palabra, porque las consecuencias son fatales cuando nos apartamos de Él. Cuando apartamos nuestro corazón de la palabra de Dios, lo que va a quedar al final es que vamos a morir, y no físicamente, porque eso a todos nos va a llegar. Vamos a morir eternamente. Que Dios nos libre de que nuestros hijos, habiendo estado o habiendo iniciado en el camino del Señor, ellos algún día sean condenados. Que Dios nos libre de que nosotros podamos ser condenados algún día. Yo no creo que querramos nosotros el mal para nuestros hijos y que ellos padezcan. O sea, nadie creo que quiere eso. Pero cuando no hay palabra en nuestra casa, esto es lo que puede suceder. El otro aspecto, cuando hablamos de una palabra valorada, esto tiene que ver con el lugar de la revelación. Y es que el lugar de la revelación es nuestra casa. ¿Dónde vivía Samuel? Fíjese que me llamó la atención. Ahí en el versículo 11. El versículo 11 dice, vamos a ver, creo que no es este versículo que le quiero leer. El versículo 3
versículo 3 del capítulo 3. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? Esto habla, mis queridos hermanos, esto habla de poder estar siempre bajo la presencia de Dios, de buscar siempre la presencia de Dios. En la presencia de Dios vamos a recibir la revelación. ¿De qué le estoy hablando, mi querido hermano, mi hermana? Todos queremos que nuestros hijos, que nuestra familia esté bien. Todos queremos que les vaya bien. Pero cuando las cosas no andan mal, cuando no andan bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo un padre puede hacer algo cuando las cosas no van bien? Si es que se entera, si es que nos enteramos de que las cosas no están bien con nuestros hijos. Pero ¿dónde es donde nosotros podemos darnos cuenta? Cuando habitamos en la presencia del Señor y viene la revelación de Dios y podemos entender lo que puede estar sucediendo con nuestros hijos. Solo ahí es donde podemos en realidad poder entender o poder hacer algo por nuestros hijos. Porque fuera de ello, miren ustedes que ahora hasta nos ofrecen redes sociales para ocultar las conversaciones. ¿Sí? Y las conversaciones están ocultas. Y por eso a los jóvenes, y a ver, ¿qué tenés en el teléfono? Aquí está, papá, aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces cosas ocultas ahí. Solamente es la revelación de Dios. Pero vea entonces, la palabra de Dios se va a revelar cuando estamos en el lugar correcto. Y debemos de tener en nuestro corazón esa revelación, de manera que nuestra casa pueda hallar orden. Si hablamos de consecuencias que pueden ser fatales, cuando hablamos de la revelación, Dios puede obrar en nuestra vida. Lamentablemente no fue así para Elí, porque la sentencia ya había sido dada para la casa de Elí. Porque déjeme decirle que cuando hay revelación, y siempre la revelación de Dios llega a tiempo, la palabra de Dios siempre llega a tiempo, llega en el momento preciso. Aquí Dios está preparando un camino, está preparando lo que viene después del sacerdote Elí. Y por eso llama a Samuel, porque él ve un corazón abierto, dispuesto, oídos atentos a la voz de Dios. Y hay que estar atentos, mis queridos hermanos, a la voz de Dios. Queremos que la vida de nuestros hijos, de nuestra familia pueda estar bien. Tengamos nuestros oídos abiertos a la palabra, porque solamente es Dios el que puede ayudarnos. Escuchemos la voz del Señor. Le vengo mencionando que lamentablemente la palabra de Dios, cuando fue revelada, cuando hubo voz de Dios, fue para sentenciar, para un juicio, para decretar prácticamente el juicio para la casa de Elí. La palabra del Señor siempre debe ser revelada. Y para eso necesita de gente que esté dispuesta a escuchar la voz de Dios. Samuel estaba dispuesto, estaba en el lugar correcto, porque él vivía, miren, dice que estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y luego dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Cosas interesantes. Dormir en el templo de Dios y estar cerca del arca de Dios es estar en la presencia de Dios. Pero cuando dice antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara en el templo era encendida desde la tarde hasta el amanecer. Entonces cuando dice antes de que la lámpara fuese apagada, Dios le habló a Samuel en la madrugada. Yo no sé si usted ha escuchado a Dios o al gallo tan siquiera, pues, ¿verdad? En la madrugada.
A veces Dios habla y Dios se está revelando. Pues esto habla de siempre estar pendiente de la voz de Dios en nuestra vida, mis queridos hermanos. Hay que estar atentos siempre a la voz de Dios, lo que Dios quiere hablar en todo tiempo, en todo momento para nuestra vida. Pero mi hermano, mi hermana, lo más importante es obedecer la voz de Dios, porque a veces la voz de Dios no va a venir para nuestros hijos, en lo que yo estoy enfocando el día de hoy, pero va a venir también para nuestra vida. Dios va a hablarnos para nuestra vida, porque Dios quiere que nuestra vida esté bien. Es lo que Dios siempre estuvo hablando. Cuando Dios habló siempre era para corrección, siempre era para dirección del pueblo de Israel. Queremos dirección, estemos atentos a la voz de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. No era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Ni siquiera los líderes como Elí, que era el líder religioso, él no estaba prácticamente obedeciendo también a la voz de Dios, porque cuando él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, él tuvo que suspender aquello. Tuvo que darle prioridad a Dios. Tuvo que darle prioridad a la palabra de Dios, a lo que él exigía, a lo que Dios exigía. Pero él no lo hizo. Entonces, muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero lo que hace falta es la obediencia. Por eso no es valorada la palabra y por eso Dios no habla más. Cuando no valoramos la palabra de Dios, Dios no habla. Así que lo que tenemos que hacer es obedecerla, porque Dios siempre trae dirección y hay que escucharla. Hermanos, cuando hay revelación, la palabra del Señor necesita ser escuchada. Estaba Samuel dormido y él escucha entonces una voz. Y él dice: heme aquí. O sea, cuando va allá con Elí, él se levanta y va corriendo y dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él tenía sus oídos atentos, aunque todavía no podía interpretar lo que estaba sucediendo. Va a suceder algunas veces que no vamos a entender lo que pueda estar sucediendo tal vez en nuestra vida, lo que Dios tal vez está hablando, y a veces uno no entiende lo que Dios quiere decirnos. A veces uno tiene que decir: Señor, perdona mi torpeza porque no entendí lo que querías decirme, no entendí lo que querías hablarme, Señor, perdóname. Y ahí estaba Samuel de esa manera. Cuando iniciamos a escuchar la voz de Dios, la revelación de Dios, como que no entendemos de inicio. Y entonces vamos a veces a lugares equivocados y no sabemos que a donde hay que correr es a Dios. No sé si alguien ha pedido a veces interpretación de sueños, ¿verdad? Y va con una persona: mire, fíjese que yo soñé esto y esto, mire, ¿qué es lo que querrá decir? ¿Verdad? Porque a veces no entendemos. Y era lo que le pasó aquí a Samuel. Pero lo que necesito remarcar aquí, mis hermanos, es que la palabra de Dios necesita ser escuchada. Si no hay oídos abiertos, no hay palabra. En una casa deben haber oídos abiertos para que Dios hable. ¿Quiere usted que Dios le hable? ¿Quiere usted que Dios le hable a sus hijos? Que los oídos estén abiertos, que haya un corazón atento a la voz de Dios. Regularmente son otras voces las que se escuchan en nuestras casas, pero la palabra del Señor necesita ser escuchada. Y sabe, cuando Samuel dice: heme aquí, él estaba atento todavía a la voz de los hombres, porque él va corriendo con Elí. Y cuando le dicen: cuando escuches que te hablen de nuevo, responde: habla, porque tu siervo escucha. Y al parecer nosotros debemos de estar atentos a esa voz y estar dispuestos a decirle a Dios: habla, Señor, aquí estoy,
es contigo, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto. Habla, Señor, porque a mí me hablaste. Debo cambiar cosas en mi vida, Señor, aquí estoy. Hay cosas que se tienen que dar en mi familia, Señor, pues aquí estoy. Lamentablemente Lino estuvo dispuesto a escuchar eso y hacer los cambios de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Creo que si él escuchó que venía juicio o que a Dios no le agradaban las cosas, él tuvo que hacer algo. Algo él debió hacer para librar a su familia. Si Dios fue compasivo con Nínive, ¿cómo no iba a ser compasivo con personas que estaban al servicio de él? Dios puede obrar. No todo siempre está perdido. Pero escuchemos lo que la palabra de Dios nos habla. Escuchemos lo que la voz de Dios nos habla. Estemos atentos, mis queridos hermanos, a lo que Dios quiere decirnos. Versículos 11, creo que ya le estaba leyendo el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, escuche eso, mi hermano, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa, desde el principio hasta el fin. Y si a alguien el día de hoy no le retiñen los oídos de ver lo que pasó, creo que debe de abrir más los oídos para escuchar la voz de Dios y para escuchar la palabra de Dios. Porque dice entonces: yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuche, mire, mi hermano, cuando usted sepa de pecado, no lo solape. No lo solape. Porque dice que Elí sabía de la iniquidad. Escuche de nuevo: por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, estorbe a sus hijos para que no sigan en el pecado si es que lo están. Estórbelos, que usted siempre sea esa voz de parte de Dios a decirles: no debes hacer lo que estás haciendo, lo que estás haciendo es pecado, lo que estás haciendo se llama robar, lo que estás haciendo se llama fornicación, lo que estás haciendo le desagrada a Dios, si es que lo está haciendo. Pero dice que no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. El juicio está decretado cuando no le abrimos nuestros oídos a la palabra de Dios y cuando no atendemos, cuando no obedecemos. Nunca solape el pecado. Es que es mi hijo, es que es mi hija. No solape el pecado. Pecado es pecado en contra de Dios y nuestros hijos deben saberlo. Ellos deben entenderlo. Y si usted tiene una palabra, un versículo que debiéramos de tenerlo, es de decirle: aquí está. Aquí está la palabra para tu vida. Pero líbrelo. Líbrelo del infierno. Líbrelo de la condenación. Libre a sus hijos de la condenación. No deje que se pierdan. Si aún hablándole usted palabra, hablándole usted de parte de Dios, usted como vocero, como vocera de Dios en su casa, si aún así ellos se pierden, ellos van a ser responsables, los únicos responsables de su vida. Pero aquí Dios le llama la atención a Elí por no estorbarlos, porque la palabra de Dios es así. Sí, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es juicio. Si usted no lo ha visto, la palabra de Dios es juicio. No, pues Dios es amoroso. Sí, es amoroso, pero también Él tiene un juicio.
Y estamos en el tiempo que se le ha llamado de la gracia, donde la palabra de Dios es: venid luego y estemos a cuentas. Ahora es el tiempo para poder restaurarse. Este es el tiempo donde podemos enderezar el camino. Esa es la palabra de Dios para este tiempo. Pero viene el tiempo del juicio. Y aquí es lo que Samuel está recibiendo de parte de Dios. Está recibiendo una palabra, una revelación. Dios espera que cuando estemos en el lugar de la revelación podamos hallar esa palabra y que pueda ser revelada a nuestra vida. Pero de nuevo, mis hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Si usted está como Samuel, es que no entiendo lo que Dios quiere decirme, espere que llegue el momento donde usted pueda decirle: Señor, aquí estoy, atento a tu voz, porque es voz tuya la que quiero escuchar, es voz de Dios la que quiero escuchar. Ahora, si hay juicio, yo le menciono también de los beneficios, porque no lo quiero dejar enjuiciado el día de hoy, ¿verdad? O sea, si hay juicio y la palabra de Dios es así, hay beneficios. Creo que el pastor nos hablaba de beneficios de la palabra hace 8 días, si no mal recuerdo. Pero hay beneficios en la palabra de Dios. Hay un pasaje que yo no sé si usted recordará. Lo vamos a buscar aquí. El Salmo 107, el versículo 20. Dice ahí que envió su palabra y nos sanó. Vamos a ver si es ese. Dice: envió su palabra y los sanó. Y luego dice: y los libró de su ruina. O sea, la palabra puede ser enviada para decretar un juicio. Con Elí hubo guerra, se llevaron a los hijos, se llevaron incluso el arca, mataron a los hijos de Elí. Alguien escapa y viene a decirle: Elí, tus hijos han muerto. Él dice que estaba en una silla y se fue para atrás del impacto y se desnucó, dice la Biblia, y murió. Murieron, se cumplió la palabra de Dios para la casa de Elí. Murieron los hijos. Pero cuando hay una palabra de esta manera, y encontramos que para aquellos, por supuesto, que aman a Dios, ¿verdad? Dice la palabra que todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando leemos que dice: envió su palabra y lo sanó. A ver, dígame, ¿qué es lo que lo va a sanar a usted? La palabra. Hermanos, es la palabra la que tiene beneficio para nuestra vida. ¿Qué nos va a librar de la ruina? La palabra. Y por eso es impresionante escuchar testimonios de gente que ha tenido prosperidad. Le hablo de prosperidad económica, éxito económico, si lo queremos ver fuera de la prosperidad, ¿verdad? Porque se pusieron a leer la Biblia, porque leían la Biblia. Y es que está escrito en la palabra. Dije, cuando le ponemos atención a la palabra, cuando lo obedecemos, el Señor dice que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque Él envió su palabra. ¿Dónde está la palabra? A ver, ¿dónde está la palabra? Ahí está, Ahí está la palabra de Dios. Envió su palabra y lo sanó. ¿Y qué lee usted? Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Además, el cumplimiento de la palabra, mis queridos hermanos, está segura para nuestra vida. Está segura. Porque mire lo que dice Isaías 55:10. Porque como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el versículo 11, que no regresará a mí vacía, sino que antes bien hará aquello por la cual la envié. Hay un cumplimiento de la palabra de Dios y entonces se va a cumplir. Se cumplió el juicio de la palabra que Dios envió para la casa de Elí, se cumplió, pero se va a cumplir la bendición también que hay para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, si buscamos la palabra de Dios y la revelación de Dios para nuestra vida, Dios va a obrar en aquello que nosotros también necesitamos. Y esa es la bendición de Dios. Y esos son los beneficios de los que nosotros, los que nosotros tenemos seguros, que está en la palabra de Dios. O sea, debemos tener la plena seguridad de que Dios va a obrar en nuestra vida. Y vea que Samuel fue el primer profeta prácticamente. Dios lo llamó porque Dios le habló. ¿Por qué? Porque él tenía sus oídos abiertos. Hermanos, ¿quieren bendición de Dios? ¿Usted quiere ser bendecido de parte de Dios? Abra sus oídos a la palabra de Dios. Abramos nuestros oídos a la palabra. Hace 8 días hablábamos de que escuchamos muchas cosas y escuchamos más cosas que no benefician nuestra vida y no escuchamos la palabra de Dios. Ahora, hay una gran bendición entonces en poder escuchar la palabra de Dios. Ahora, por estos beneficios, hermanos, valoremos la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto? De que usted invierte un tiempo para estar en la casa de Dios, valore esa palabra, atesórela, llévesela en su corazón. Llévesela en su corazón, jóvenes, señoritas, valoren la palabra, denle valor a la palabra de Dios. Y yo le digo, no dude de lo que Dios ha hablado. Démosle el valor a la palabra que Él habla. Y pensemos de que eso se va a cumplir en nuestra vida. Porque a veces se piensa de que, bueno, ¿verdad? Lo más importante es la alabanza, y está bien, porque hay que alabar a Dios, ¿sí? Y hay que darle también ese tiempo. Pero cuando es de sentarse a escuchar la palabra, démosle ese valor. No es tan bueno, ¿verdad?, que nos salgamos al momento de la prédica, y no porque hoy yo esté aquí. Hay gente que dice, vamos a tener reunión, ¿a qué hora? A la hora de la prédica, dice. ¿Sí? No se le da el valor a la palabra. Y no hablemos de los que salen a refaccionar a la hora de la prédica, pues, ¿verdad? Y quizás, sí, es que es la prédica, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a comernos algo. Es mejor una coca con un Tortrix, ¿verdad? Valga la propaganda. Démosle el valor a la palabra de Dios. En donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia, valoremos su palabra. Él nos va a bendecir en gran manera. Si supiéramos y entendiéramos verdaderamente lo que Dios quiere de nuestra vida, y atesoraríamos esa palabra y la atesoramos en nuestro corazón, miren que Dios bendeciría nuestra vida de una mejor manera. Por favor, póngase de pie. Es un día para que podamos decirle, Señor, agradecerle primero, gracias por esa palabra que tú nos has dado, que nos has enviado. Y hablo de todo lo que ahí está dicho a través de los profetas, a través de aquellos hombres que escribieron, que se dieron a la tarea de escribir, cuando el Señor al final le dice, escribe, escribe. Y está escrito en la Biblia la voz de Dios, aquello que Dios quiso plasmar, de manera que en este tiempo la tuviéramos para nuestra vida y que pudiéramos aplicarla a nuestra vida. Y podamos decirle, Señor, gracias, porque te diste, Señor, a la tarea de buscar esos hombres que pudieran escuchar esa palabra, para que la tengamos en este tiempo y que la podamos apreciar y que podamos aplicarla a nuestra vida. Señor, yo te doy gracias porque siempre hablas, siempre has hablado,
porque tienes el cuidado de nuestra vida y quiere darnos instrucción, quiere darnos dirección, Señor. Y el día de hoy estamos recibiendo esa palabra, esa instrucción que tú has dejado, Señor, para que la tengamos en nuestra vida, para que la tengamos en nuestro corazón. Ayúdanos a no ser, Señor, como Elí, que no le dio importancia a la palabra de juicio que vendría sobre su casa y que no hizo nada para poder clamar y poder pedir ayuda, para poder quitar ese juicio. Ayúdanos, Señor, a ser como Samuel y estar atentos a la voz tuya, y que podamos entender y que podamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos a tu voz, y que podamos atesorarla. Señor, ayúdanos a que podamos valorar tu palabra, Señor. Queremos darle el valor que tiene tu palabra, y que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Necesitamos tanto tu palabra en nuestra vida, Señor. Queremos tu palabra y queremos decirte, Señor, esta mañana que amamos tu palabra. Aquí hay gente, Señor, siempre con un corazón abierto y que ha entendido que la palabra tuya es importante, más de lo que digan cualquier persona, lo que diga cualquiera, más de lo que se pueda decir, Señor, en los medios de comunicación, que es tu palabra la que tiene valor al final. Ayúdanos a valorar de esa manera, Señor, lo que tú hablas, lo que aquí se hable de tu palabra, que pueda estar en el corazón y atesorarse, Señor, que pueda ser una revelación en realidad para nuestra vida, para la vida de aquellos que vienen y abren sus oídos. Que salgan de aquí con una palabra revelada, que lleven en su corazón para aplicar el día de mañana, para aplicar en su casa, para aplicar allá en su trabajo, para aplicar en su familia. Que esa palabra vaya en el corazón. Danos oídos entendidos, corazón entendido, Señor, para que esa palabra siempre pueda ser interpretada. En el nombre de Jesús, por favor. Padre, gracias, Señor, gracias, porque tenemos, Señor, ese ejemplar de tu palabra en nuestras manos, que podemos leer cada día y poder llenar nuestro espíritu de ese alimento. Señor, gracias te damos con todo nuestro corazón. Padre, por favor, ayúdanos cada día, Señor, a darle la importancia a tu palabra, que, Señor, que debe ser. Por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que tu pueblo el día de hoy lleve algo en su corazón, lleve una palabra, Señor, en su vida, y que pueda ir, Señor, y poder llevar, Señor, lo que necesita para su vida, para su casa, para su familia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Sé que tú, Señor, te vas a glorificar en gran manera en cada casa.